escribió libros que se vendieron muy poco, pero después se vendieron mucho, muchísimo. Hoy es una referencia para muchos chicos que se sienten identificados con su personalidad, con su aura, aunque lo niegue, y que prenden todos los días para verlo. La tele, no, hoy pasa por otra cosa, pero tiene una historia como periodista, como escritor, y la verdad, hacía mucho tiempo queríamos darnos este gusto. En Clank, Germán Beder. querido Germán Beder, un placer tenerte acá en Clank. Para Qué mí, lindo. Enorme orgullo y placer estar acá. Realmente. La verdad, teníamos muchas ganas de invitarte. Estuvo Manu ahí cerrando agendas y finalmente lo concretamos. No, realmente, para mí es una nota muy esperada, muy esperada. Bueno, la vamos a pasar bien. Gracias. Germán, ¿cuántas veces por día, si te pasa, te pones a pensar en todo lo que te ha pasado en los últimos 5 años? No, intento no mucho, porque si me enfoco mucho en lo que va pasando, pierdo registro. Entonces trato de seguir adelante y de proyectar más el futuro que mirar con nostalgia lo vivido. Sobre todo porque a esta altura ya que pasé por varias vidas, Ujú. ya no sé cómo me va a esperar. No sé, ya perdí esa capacidad inicial de sorpresa y también de decir, bueno, mi vida va a ser esta. Yo creí muchas veces que mi vida iba a ser esta en una redacción, en la acá o acá, y ya no tengo esa certeza. No la tengo más. Vos sos de Bahía Blanca, naciste en el 83 y llegás acá cerca de 2000, en el año 2000. Correcto. ¿Y tenías dudas? ¿Sentiste el desarraigo? ¿Qué viniste a hacer? ¿Tenías un plan? Y vengo de Deportea, como muchos estudiantes que no sabían qué hacer con su vida, pero les gustaba el deporte. Yo aprendí a leer con el gráfico, entonces tengo todo ese recorrido. Y no sabía bien, estaba muy en bolas, arranqué la UBA paralelamente. ¿Qué carrera? Comunicación. Ok. Arranco el CBC, mi primera clase es en la calle porque había paro. Y yo había llegado a Capital hace una semana. Y bueno, nada, muy avasallado por el contexto y también queriendo volverme el primer año, muchas veces queriendo volverme, pero me la banqué. Y me ¿Querías fui volver? quedando. ¿Hablabas con tu familia? Sí, sí. Che, mamá, papá, me quiero volver. Sí, estoy para volverme, no me adapto. Cada feriado me iba en Bondi a Bahía y no quería volverme. No estaba cómodo con la ciudad, era todo muy grande. Yo no sé, venía de otro contexto Claro. y me pesó, pero en un momento hubo un clic que fue cuando terminé Deportea en 2003 y dije. Entré a Olé de pasante y dije, yo quiero vivir de esto. Yo ya más o menos lo tenía bastante claro, pero cuando entré dije, no voy a perder nunca la oportunidad de poder vivir esto. Y ahí me enfoqué en eso y por lo menos perdí un poco mi cabeza que no se ha ido nunca a Bahía. Cuando hablas de vivir de esto, del periodismo. Sí, periodismo gráfico, que es más bajo todavía. Claro, o sea, que eras el famoso pasante de Olé. Uy, sí. ¿Y qué hacías? Y es terrible mi recorrido, porque yo inicio diciendo que quería hacer básquet y lejos de eso soy enviado a ascenso con Beto Ticinovic de jefe y Claro. recorro todas las canchas de la C y la D, casi todas, y B Metro también, y bueno, eso me sirvió también de una experiencia terrible porque, qué sé yo, te doy un ejemplo. Me mandan a Maswich. No me acuerdo ni cuál era el equipo, pero bueno, me mandan a Maswich. ¿Cancha de Armenio? Sí, Claro, Armenio. perfecto. Y le digo a mi mamá, y mi mamá me dice, no, pero ese lugar es muy peligroso, andate en taxi. Y yo me voy en taxi desde Viamonte y Jean Lloré, que era donde vivía, a Maswich. Y bueno, de esas situaciones después dije, no, esto no me alcanza la plata, empezaba a ir en bondi a los lugares y después me pegaba al pasante de TN que tenía la oportunidad de volverse en remis. Claro, TN tenía, perfecto. entonces el rifle Varela ahí manejaba todo el staff y yo me Perfecto. pegaba con ellos, apenas terminaba el partido me pegaba lo de tenis y me iba con ellos. ¿Y qué hacías, por ejemplo? Te tocaba Yupanqui Central Ballester, por ejemplo. Sí. ¿Que llamabas por teléfono, te llevabas un celular? Y muchas veces volvía a la redacción si tenía unas líneas y si no, sí, teléfono que te daban ahí en el diario y mandaba mi crónica con mis puntajes.
también unos puntajes medio raros, porque yo te iba a poner puntaje a 22 jugadores de los que no conocía a 20, o a los 22 en algunos casos. Y bueno, y nada, pero fui aprendiendo, me iba gustando también. Sucedió que el ascenso, que yo creí que era un terreno oscuro, me fue gustando. Me gustaba encontrarme con la gente, hinchas genuinos, viejitos que iban a la cancha, ¿viste? Tiene todo un universo que Sí, claro. es apasionante verdaderamente. Y bueno, le agarré la onda, empezó a ir mejor, a darme mejores partidos Beto, y después me fui a básquet y ahí ya quedé en básquet. Pero, por ejemplo, ponerles puntaje a 22. Sí. Es muy difícil, porque a Trampa. uno no tiene registro. Entonces decís, bueno, y de este me acuerdo, Sí. no sé, un No. cierre, una pelota cruzada, 5,5. Sí, sí, sí. Y recibo mis primeras puteadas, el primer hateo lo recibo también ahí en mi año de pasante, que por ahí me llegaba un mail que me decía, me pusiste yo no sé, un lateral de colegiales, me pusiste 4 y yo jugué para 7. No viste el partido, bueno, y sí, yo la verdad que no tenía ni idea, no había prestado atención. Claro, ¿viste? porque no lee era gbeder, gb@ole.com.ar, ole.com.ar, mi claro. mail histórico donde yo esperaba reconocimiento y no llegaba nunca nada, todo spam era. Muy doloroso. Y pasás del ascenso a básquet. Sí. Ahí ya me acomodo. Me recluta Nogueira como jefe y Marcelo Nogueira, y empiezo a hacer lo que verdaderamente me gustaba y lo que verdaderamente sabía. Entonces, bueno, me va relativamente bien, ahí termina la pasantía, no quedo, pero quedo con mucho contacto alrededor, y al tiempo surge una oportunidad de hacer una prueba en perfil. Jorge Fontevecchia abría el diario Perfil de vuelta los días domingo, Claro. recordarás. Sí, sí. Y bueno, y ahí hay una prueba y me tocan la prueba con Joaquín, con Ariel Senosiaín, Andrés Eliseiche, bueno, muchos amigos que yo fui Claro. construyendo en el camino, y quedé, y ahí sí ya arranqué el camino laboral, que eso fue en 2005 y no paró nunca más. Hace 20 años ininterrumpido que trabajo. 2005, posterior a los Olímpicos Sí. de Atenas, antes del Mundial de Japón, Sí. antes de los Olímpicos de Beijing, o sea, te toca una parte importante de la generación dorada. Sí, sí. Yo tenía una página de básquet que se llamaba Sexto Hombre, que escribía mis editoriales, leías para 20 personas, pero yo estaba convencido de que quería hacer eso. Es muy fuerte el motor de la pasión cuando sos chico, y cómo eso te empuja más allá de la cantidad de contras que tenía todo y no ganaba un mango, era un desastre, pero estaba muy impulsado por esa situación. Entonces iba ciego, ¿viste? Y bueno, nada, toda esa parte de Generación Dorada yo la viví muy de cerca, y con el tiempo encima los empecé a conocer a ellos, fui Claro. construyendo vínculos muy de a poquito, y bueno, nada, después ya todo lo otro ya es más historia conocida. ¿Qué tiene Bahía Blanca de mágico con el básquet? Porque es una historia que no es Manu Pepe, No, es no. Alberto Cabrera, Cabrera. o sea, Fagiano, no sé. O sea, Miles. O sea, es una ciudad con muchos clubes. Generalmente el club de barrio en Bahía es un club de básquet. Y eso lleva muchas veces a que la práctica de chicos en colegios vaya para ese lado, como formador también de educación. Van los pibes ahí, arrancan a hacer algo, y eso es básquet, no es fútbol, generalmente. Porque además hay muchos clubes y están distribuidos por toda la ciudad, entonces hay la posibilidad geográfica de estar cerca de claro. tu casa. ¿Y por qué los clubes de barrio son de básquet? ¿El clima? Y el fenómeno ahí ya me excede un poco, porque yo de verdad nunca terminé de entender por qué había tanto club. Hay canchas a 4 cuadras de diferencia por ahí. Sí. Entonces, que no tiene sentido, realmente pero bueno, sucede, y es un fenómeno, puede ser asociado a lo climático, sin lugar a dudas. El invierno es muy hostil en Bahía, pero a la vez va construyendo una comunidad que era, no sé, yo me acuerdo mucho, iba al boliche y todas las personas con las que yo me cruzaba jugaban al básquet. Entonces, en un momento era medio también sentirse parte, estar jugando en un club. Y así lo viví, y a mí me encantaba, realmente me encantaba. ¿Jugabas bien? No. O sea, después con el tiempo, en el contexto amateur de periodistas y eso, bueno, correcto. Pero allá no era bueno, no era bueno. Era cobarde para los tiros importantes. No eras clutch. No, lejos de ser clutch. Y después era líder del vestuario porque estaba todo el día en el club que yo jugaba, que era Pacífico, estaba todo el día ahí, entonces era medio líder,
Pacífico jugó Liga Nacional. Sí, por supuesto. Sí. Marcelo Ricciotti, Zurdo Batista. Claro. Subieles, soy intendente de Bahía. ¿Sulberti jugaba ahí también? Creo que tuvo un paso. A Julio Ariel Rodríguez, no sé si lo Sí, recordás. claro. Era 3, Sí, Julio Ariel Rodríguez, sí. perfecto. Sí, Tu sí, memoria sí. es algo que me Bueno, yo hice mucha Liga Nacional para tener deportivo. Sí, por supuesto, Juan. Lo veía todos los resúmenes. Del 93 al 98. Todos los partidos, el único lugar que tenía todos los partidos. Claro, el último buen equipo de mi época fue Estudiantes, con Zeta Rodríguez de técnico, Sí. jugaba Manu. Manu, Año Cepo, 98. Stacy Williams, Exactamente, Hellman. año 98. No, Sí, sí, sí. yo te quedé Creo que trabado Pancho ya. Hassen también jugaba Panchito ahí. Hassen, por supuesto. Claro. Un día le dije Jason, pensaba Sí, que era lo sé. estadounidense, se lo dije a él. Nos cagamos de risa, creo que fue en el Mundial de Turquía. Claro. Digo, vení, yo tengo que contarte algo. Me dice, sí, sí. Y Ya como estaba que al él tanto. estaba preparado. Sí, sí, sí. Pensé que era norteamericano y le dije Jason, no, y era Pancho Hassen. Y era difícil. Y bueno, en perfil empezás a hacer lo que te gusta, Sí. escribir sobre básquet. ¿Empezás a viajar ahí? No tanto. Lo que sí así. Primero tuve la oportunidad de escribir más largo, que no le viste por ahí al haber tantos periodistas y tanta competitividad. Siendo joven no había tenido esa oportunidad y acá sí. Entonces empecé un poco a tener oportunidad de escribir más largo y ese era mi fuerte. Eso yo realmente ya sabía para qué lado yo me sentía poderoso, que era escribir y escribir largo. Pero- no muy largo, pero sí entrevistas, perfiles. ¿Escribir largo viene de antes? ¿O lo empezaste a perfeccionar o a desarrollar ahí en perfil? Porque tenés libros de cuentos, Sí, o sea... sí. Todo nace con mi lectura del gráfico y después con el tiempo eso se traslada a la literatura, que fue siempre mi eje. Yo cada tiempo libre de los 18 en adelante era para leer. Y bueno, lo disfrutaba mucho y eso obviamente yo estoy convencido, cualquier persona que lee mucho escribe bien, no, va de la Absolutamente. mano, completamente de la mano. ¿Y qué leías? ¿Novelas, Novelas. ensayos? A mí me encantaba mucho, me sigue gustando, leer novelas, biografías y después en un momento también entré en el mundo del deporte, me interesaba ver cómo no estaba tan explotado. Hoy ya sí está muy explotado, pero en su momento no tanto. Ponele, el quiebre se da con Open para mí. Ahí el mundo de literatura deportiva abre un nicho Sí. que no estaba tan despierto. Sí. Y yo, bueno, como me gustaba mucho eso, ¿viste? Y tenía el espacio, por ahí me mandaba y escribía unos finales que eran más ficción que realidad, pero bueno, ya me gustaba hacerlo. Y bueno, tuve ahí oportunidad de ir creciendo. También en el medio iba consiguiendo entrevistas. Hice por primera vez a Manu, por teléfono. ¿Cuándo? Y estamos hablando de 2007 creo. Ah, ya con 2 o 3 2006, títulos de sí. NBA. Sí, es que yo era muy desconocido y, por ejemplo, conseguir esa nota era gestión a través de NBA, nadie nos daba bola porque el diario era muy chico. Pero bueno, rompí tanto la bola que un día lo conseguí. Una nota que encima me va mal porque yo quiero ser pícaro y le digo a él si le preocupaba que se quedase pelado como su hermano. Y él me dice la frase que al día de hoy, fíjate, me acuerdo, me dice, ¿vos me estás haciendo una nota para preguntarme si me estoy quedando pelado? Silencio yo, desesperación. Y Me lo puedo imaginar No, a Manu, bueno, cada músculo de la no. cara preguntándote eso. me liquida, de hecho me ve, él, yo creo que él nota que no me puedo recuperar en la nota al extremo tal que cuando termina me dice, bueno, Germán, no pasa nada. Me dice él a mí, viendo que yo había estado muy triste y jamás no había podido hacer más nada en la nota. Pero bueno, ahí nace un vínculo. A partir de ahí nace un pequeñísimo vínculo donde yo le mandaba mails y él me contestaba. Sí. Y él siendo una estrella de NBA, ¿viste? Pero bueno, el vínculo con Bahía nos acercaba, muchos personajes en común, generacionalmente cerca. ¿Se conocían de ahí, de Bahía? Él es mayor que vos, 6 años mayor, el 77. Él no me conocía, yo por supuesto sí, ya tenía vínculo con Leandro, su hermano más grande. Y bueno, después Bahía, ser un lugar chico, no todos se conocen con todos, entonces más o menos por algún lado él ya tenía quién era yo. Y bueno, y el vínculo verdaderamente se establece una vez que le hago un 100% para el gráfico, que también empecé a colaborar para otras revistas, un caño, y ahí sí, esa vez sí el vínculo, por ejemplo, pasamos a chatear, que fue un paso muy grande para mí. Cuando él no me respondía yo me ponía muy mal también. La R del... ¿Te acordás del BlackBerry que te dé Claro, la R perfecto. recibido? Él me dejaba Sí, la sí. R muchas veces. Sí. Yo no podía entender eso que me hacía. Y él después me decía, no pasa nada, seguimos hablando, no es que estoy enojado, pero no te voy a contestar todo el tiempo cuando vos querés. Y bueno, me tuve que acostumbrar a ese estilo de comunicación. Sí. Es que ese límite
es fundamental para entender que hay un montón de cosas Sí, que sí, no sí. controlamos y que no dependen de nosotros en Totalmente, su totalidad. totalmente. Pasa que en mi cabeza, yo lo veía a él como que algo que le había dicho no le había gustado. Claro, ¿Entendés? Entonces perfecto. empezaba a carburar y Entonces era top. era aquella pregunta sobre la calvicie, Y era el se suman, disparador de sí, sí, la sí. R en el BlackBerry. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo empezás a trabajar como director de comunicaciones de la KBB? Agarro la prensa del torneo federal, que era la tercera categoría, que en ese momento la tenía la CAB, no era de ADC. Y el jefe de prensa que estaba en la CAB, en un momento se va a la ADC y queda libre. Es el momento donde la CAB explota, 2014. Sí, Los jugadores hacen una reunión, no sé si me recordás, todos acuerdo perfecto. sentaditos, y se interviene la CAB, van al Mundial 2014 con Julio Lama de entrenador, caos, todo muy, muy turbulento. Y me dice Subieles, que estaba de interventor, me dice, mira, acá los jugadores todos quieren que estés vos. Bueno, yo dudo, como cada vez que tuve que dar un cambio de trabajo. Y en un momento me llama Manu, ya me había hablado Escola y me dice, no pierdas esta oportunidad, toda tu vida quisiste compartir con nosotros, es el momento, bueno, listo, ya está, no había nada para hablar. Y ahí agarré. Y ahí vivo unos años increíbles, porque era el lugar destruido, o sea, la CAB destruido, muchos días sin luz en el microcentro, con una situación de oficina abandonada, pero abandonadísima, deudas, todo el tiempo cheque rechazado, gente que venía a reclamar pagos. Bueno, caos dirigencial como se da tantas veces en este país. Y paralelamente viajar con un equipo, que era el gran sueño de mi vida, concretado desde otro lado, que era, por lo menos, no llegué como jugador, pude llegar como prensa. Empiezo a vivir esa experiencia y digo, no, esto es el sueño de mi vida, estoy llegando al sueño de mi vida. Claro. Viajo al Preolímpico de México 2015, que es un torneazo. Que es al que Manu no va y Viaja a ver la semifinal y la final. Sí. Estaba Luis Estaba y Luis. Chapu de referentes y Facu dando un paso grande al liderazgo. Claro. Y Argentina clasifica ahí a los Juegos Me de acuerdo Río. que Manu está como emocionado después Llora, de... muy bien. Llora, sí, buena sí, memoria. Él Sí, estaba sí, en la platea y se quiebra. Y encima él me había dicho, mira, yo ya, cuando él me intenta convencer para que agarre, él me dice, yo no, ya está, lo mío ya está. Él no había podido ir al Mundial de España, no sé si te acordás, de 2014, que el Spurs no lo deja, puterío con eso. Sí, que había ganado con San Claro, Antonio en 2014, el último título. Y bueno, y de pronto empieza a surgir la utopía de que él fuese a Río. Y bueno, lo mismo, digo, mira, si yo llego a tener la suerte de compartir un Juego Olímpico con este chavo. Y bueno, nada, fue un momentazo. Lo mismo con Luis, ¿no? Yo con Luis ahí construí un vínculo que no había podido construir del otro lado, porque ser periodista con Luis implicaba muchas veces respuestas cortas, respuestas secas si no eran buenas las preguntas. Y de pronto lo conocí en otra versión y me hice muy cercano a él, muy cercano. Y bueno, con Chapu, listo, amistad total. Si bien el primer año él no me dirigía la palabra. ¿Por qué? Porque decía que mostraba mucha intimidad al equipo. Entonces no me hablaba. Me tuvo un año en el Como freezer. que tenía miedo de que vos fueras topo. No, en el sentido de que yo intentaba una manera de comunicar en CAP que era más, en ese momento, disruptiva. Él lo hace todo el mundo, que era mostrar más la intimidad del plantel, entrar al vestuario, mostrar las camisetas, en los entrenamientos también mostrar, hacer un poquito más de picardía, que excedieran lo netamente deportivo. Campazzo, un personaje hecho para eso, muy carismático, pero también, pero a Chapu no le gustaba y me medía, ¿viste? Me medía y por ahí me meaba en algunas cosas y yo un día dije, bueno, si este no me quiere hablar, que se vaya a cagar, yo no le voy a hablar tampoco, y terminó ese año y al año siguiente, pero cambió 100% su contacto conmigo. Ajá. Y nos hicimos íntimos. ¿Antes de los Olímpicos o después? Antes de los Olímpicos. Ahí íntimos. Perdón, una nota muy al paso que él me dice, era su último torneo, entonces me dice, yo quiero todas las notas que yo haga, quiero que sean en medios desconocidos. Te escribe una radio Formosa, dale la nota conmigo. Y bueno, todas notas hizo, ese ciclo hizo todas notas para radio de Catamarca. Claro. Insólito. En ese momento se está creando el The Last Dance de la generación dorada, sí, que Río 2016. Vos asumís en 2014 con Manu, Escola como patrocinadores
¿Qué recursos tenés? ¿Con qué contás para tratar de cambiar la comunicación y acercar más al equipo? Teléfono celular, ¿cuál es tu idea de entrada? Teniendo en cuenta que ya era un equipo histórico por la final de Indianápolis, ganarle al equipo de Estados Unidos en 2002, ni que hablar la dorada en 2004, el Mundial de Japón, el bronce en Beijing, o Sí, sea, era un equipo sí, ya sí, hecho y histórico derecho, que se preparaba para el último baile. totalmente. Pero en el mismo tiempo, la era de las redes, ya teníamos Twitter, Instagram recién nacía. ¿Qué idea tenías? Yo iba con mi idea de mostrar intimidad porque me daba cuenta de que eso acercaba a la gente al equipo y lo que necesitaba la selección en ese momento de tanto caos dirigencial era que por lo menos el equipo tuviera un contacto directo con la gente que lo seguía. Esa era mi idea, Oveja me bancaba, Subiele me bancaba, Generación Dorada, hasta ahí, hasta ahí. De hecho yo un día me acuerdo que hago un vivo de Instagram mostrando el entrenamiento y viene Manu y me dice, ¿vos te das cuenta que le están mostrando todas las ofensivas a Mañano, que era de Brasil? ¿Qué, Entonces, para Río eso? para Río. Y bueno, lo mismo, ¿viste? Cada vez que a mí me cagaba pedo Manu o Luis, yo entraba en un pozo anímico. Entonces corto el vivo, pido disculpas, bueno, y ahí son 3 4 días de freezer que logro salir adelante después. Pero ellos no estaban tan conformes con esa situación. Lo que pasa es que fue un solo año que compartí. Claro, Después se 2016. retiran y ya está. Luis me bancó, porque él cuando se quedó tuvimos una charla, ¿no? Y yo le digo, mira, Luis, esto va claramente para acá, no es una idea mía. Vos podés ver cómo usa básquetbol, ya empezaba a mostrar cosas de su vestuario, lugares muy herméticos antes, que pasaba a saber charlas técnicas del entrenador. Y bueno, y él me abrió el juego. Igualmente, no del todo. Te doy otro ejemplo más. Yo tengo grabado la charla de él en el Mundial de China. Argentina le gana a Serbia Ujú. previo a Francia. Perdón, primero tengo la del antes de arrancar el mundial que él dice, nosotros tenemos que apuntar a llegar a la semifinal. Lo tengo todo grabado eso. Y todos lo miran, ¿viste? Mirando los pibitos, lo miran como diciendo, Luis, por favor, ¿viste? Él era mucho más veterano que todo, entonces... Y bueno, dice, nosotros no podemos ser tan cagones, tenemos equipo para ir a las semifinales, bueno, vamos. Y bueno, nada, todo el mundo lo sigue porque él lo que decía después se concretaba en la cancha. Y después del partido de Serbia lo mismo, dice, hay que ganar la semi, estamos para llegar a la final. Tengo toda esa charla de todos los pibes muy eufóricos por haber ganado a Serbia, queriendo disfrutar, y él diciendo, no festejemos, vamos a ganar la semi. Y ese día terminamos, me subo al bondi, estaba él solo, y le digo, Luis, ¿puedo subir esto? Te lo ruego, no te lo pido para mí, te lo pido para que quede tu charla mostrando lo increíble que es tu mensaje. No, no, bajo ninguna circunstancia. Y bueno, y al día de hoy tengo ese video que realmente no lo voy a poder mostrar hasta que se muera. Yo pienso que el día que lo voy a mostrar es cuando él se muera. Pero, Si a es que no ver, muero antes yo, ¿no? pero Luis, ¿no te puede decir ahora, Germán? Yo le dije después. ¿Pero ahora le dijiste? Y no, hace un par de años ya que tiré la toalla, pero poner Pero Luis, 2022 creo que fue la última vez que le dije. Le digo, vamos a publicar esto. No, 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 no. No, no. El eh, vestuario privado, no, no. fue en 2019, claro, ya el aniversario redondo de los 5 años se cumplió Al en de los 10, capaz 2024. que para el de los Para el 10, de los ¿viste? 10, sí, 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 sí. O algún efemérides que podamos usar como excusa, pues es un No, documento terrible, terrible. Un eh, gran documento. que debe ser muy emocionante hoy. Sí, sí, Mira, sí. y él no quiso saber No, nada. no, 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 no. También tenía a Manu hablando después de la final, que Argentina pierde con España. Se entra en el estudio, pide permiso, terrible gesto también, porque era Manu. Y se ¿puedo hablar? Sí, sí, bueno, le dicen todo que sí. Y él habla, momentazo, todo llorando, bueno, ahí. Y lo mismo, no pudo ser publicado. Yo respeté igual, ¿viste? No publiqué nunca nada, pero ese material lo tengo, es un material Hay que hacer un terrible. documental sobre ese Y equipo. bueno, sí, sí, está todo para hacerse, pero yo respeté mucho el mensaje porque algo que aprendí en todos esos años es que ser cuidadoso cuando te dicen esto no, hay que respetarlo, No, hay que y respetarlo. la confianza se gana así y Totalmente, se destruye en un en un minuto. minuto. En un En minuto. un Eh, grupo como la Generación Dorada también, viste, con tantos valores, tanto mensaje. eh, obviamente que tenías una idea de lo que era la generación dorada a la distancia. Sí. ¿Esa idea se redefine cuando los conoces? Veo, es terrible porque veo la cocina de las cosas
y veo también cómo era el vínculo entre ellos, que desde afuera nadie lo ve, porque ellos siempre fueron muy cuidadosos, ¿viste? No compartí con todos. Cuando yo agarré solamente quedaba, es el último torneo de Carlos Delfino, y después estaba Chapu, Manu y Luis, está bien, una columna muy fuerte la generación dorada. Sí. Pero yo veía, viste, Chapu, compañero de habitación de Manu en ese momento, le rompía las bolas todo el día, a Manu se divertía con eso. A la vez Luis, líder, el mensaje, el mensaje en el equipo lo daba él, no lo daba Manu, todas esas cosas yo las fui viendo ahí, me parecían apasionantes, realmente apasionantes. Y cómo ellos además iban trasladando todo el tiempo maneras de trabajar, de vivir como deportista a los pibitos, y también veía a los pibitos a veces cansarse de tanto mensaje, pero a la vez entendían que la fórmula para ganar estaba ahí, Claro. y la tenían que aprovechar. Sí, cansado el sentido de, "Uy, ya te escuché, ya Sí, está". sí, sí, son muchos años. El último tiempo ya de Luis, 2019, ellos ya habían compartido un recorrido de 4 años. Y bueno, Luis es muy exigente a la manera de entrenar, de trabajar, de alimentarse, de descansar. Y por ahí los pibes ya no eran tan pibes. Y bueno, cada uno en un momento de su vida decide qué quiere hacer con su vida. Pero bueno, al fin y al cabo todos le hacían caso porque era la. Después él iba a la cancha y ratificaba, ¿entendés? Entonces su mensaje tenía un poder muy fuerte. ¿Cómo vivís el triple de Chapu en Río? Yo estaba ahí por D-Sports, lo fui a ver el partido de hincha. A mí se me sale la cadena muy pocas veces y ese día se me salió. ¿A dónde estabas? ¿Prensa? No, arriba, sí, pero en un sector donde había periodistas brasileños, había otros extranjeros que querían que perdiera Argentina. Sí. Y me saqué, o sea, no estoy orgulloso de eso, pero a uno lo miré y le dije. Y sí, yo también. Sacado, por suerte no hay registro, pero vos estabas ahí, o sea, Yo estaba ahí abajo, a pie de campo. No estaba dentro de la cancha porque era una cantidad de. En Juegos Olímpicos los espacios para staff son mucho más Sí, más acotados. Entonces estábamos, ponerle en la fila 3. Es una de las veces que más violencia vi en una cancha de básquet en cuanto a que había argentinos y brasileños mezclados en la cancha y había piñas. O sea, todo el tiempo. Yo veo al padre de escuela en un momento separando, miro para atrás y veo unos pibes de Misiones agarrarse a piña. O sea, era muy violento todo. Y bueno, casi perdidos nosotros. Yo además muy triste, y cuando viene el triple, grito y lo miro al Colo, que era mi compañero de habitación, y digo, me parece que voy a tener una CB. Siento que voy a tener una CB, porque yo soy muy perseguido y hipocondríaco y el brazo no me respondía, y digo, me muero acá. Y bueno, me senté ahí, o sea, estoy un ratito sentado y después pude salir adelante, pero fue la primera vez en mi vida que me sentí muy mal cardíacamente. Y hay otra imagen de los juegos que también la vi en la cancha y es Estados Unidos gana por 30, Sí, Argentina, muy está por triste. terminar el partido y Manu ya había salido y empiezan a hacer fila Sí, los terrible. jugadores del equipo de Estados Unidos para salvar a Manu, que en ese partido era el jugador con más anillos de NBA. Sí, me acuerdo. Tenía Increíble. 4 contra todos los que estaban jugando en el equipo de Estados Unidos. Sí. No lo llamo Dream Team porque el Dream Team es el 92. Estamos Punto. totalmente de acuerdo. Habrá un Dream Team y este era muy bueno, el de París 2024, pero el Dream Team es el 92. El único. Y yo veía esa demostración de respeto, estaba Pop también, que Sí. por un lado decía, si tienen que ganarle por 40, gánenle por 40, pues es una señal de respeto, pero al final ya faltaban segundos y Pop lo que quería era que el reflector cayera sobre Manu. Sí. Y desde la distancia era una cosa, pero hermosa. Contame, porque además Manu sabía que era el último, Sí, todos sabíamos sí, que era sí. el último, y el partido se definió 5 o 10 minutos antes. Sabíamos que Argentina iba a perder con Estados Unidos. Sí. Todo ese torneo íbamos hablando. Argentina pierde con España antes del cruce, pierde por 20. Un partido que si ganaba podía cambiar el cruce, pero era todo muy complicado. Los Juegos Olímpicos son muy complicados, ¿viste? Sí. Y él me dijo ese día, nos iba a tocar, nos tenía que tocar y punto. Y bueno, termina el partido, lo empiezan a saludar todos, llanto, mucha gente llorando ese día en la cancha también. Recuerdo mucho esa imagen.
Y otra imagen que recuerdo es que Chapu también se retiraba Claro, y nadie le daba nadie le bola, dio él bola. estaba indignado. Es verdad, nadie le Él dio me miraba, bola. estoy solo acá, nadie me da ni 5 de bola. Sí, sí, sí. Muy afectado con esa situación. Pero no, lo de Manu fue muy movilizante, sobre todo esto que decís vos de la fila de los jugadores No, estrella de eso. NBA, porque había jugadores muy importantes en ese Estaba equipo. Carmelo Anthony. Exactamente, O sea, estaba Durán también. sí, 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 sí. Y respeto supremo, muy pocas veces visto en el ámbito Sí. FIBA que los Durán no NBA se había ganado rebajen. títulos, los empieza a ganar en la temporada Claro, siguiente cuando se va a Golden State. Sí, exactamente. sí, sí, sí. Es muy raro que en el ámbito FIBA los jugadores NBA, ahora ha cambiado un poco, Sí. pero que respeten tanto a un jugador y vaya, se dio muy pocas veces y bueno, el caso Manu, muy emblemático, muy emblemático. China 2019 es una experiencia diferente Increíble. porque ahí ya no solo la cultura, el mundial, como el equipo, más allá del pronóstico de Luis, que evidentemente sabe más que todos, la idea era pasar la fase de grupos, llegar a octavos y ahí ver, y Sí. termina jugando la final con España. Pero también es verdad que en ese grupo ya tenías más vínculo con Facu, Sí, con sí, sí. Lapro. Ya no era la generación dorada con Manu, Chapu, Lancha y Sí, Luis. sí, Estaba sí. Luis solo. Sí, mira, con absoluta humildad mi opinión pesaba bastante más el Claro. último tiempo. O sea, yo hablaba, era muy cercano a Oveja, pero realmente me sentaba a la mesa con él, los asistentes, y después por mi impunidad y mi manera de ser, yo opinaba, ¿viste? Pedía ¿Opinabas de todo el tiempo. estrategia, de táctica, En los de entrenamientos pedía jugadas? corte de jugadores, todo. Y ¿Cómo? Oveja pedía viste, en los entrenamientos había uno mal y yo iba y le decía, che, este es un desastre. Y Oveja igual nunca me dio ni 5 bolas, ¿viste? En ese aspecto él me trataba como un niño realmente. Pero tenía ese vínculo por ese lado, después tenía todo el vínculo, era el nexo con Zubiele de los jugadores y el entrenador, y encima con los jugadores tenía mucha cercanía. Entonces estaba ahí, era un rol también medio de momentos de distracción que aportaba yo pelotudeces y realmente lo disfrutaba mucho porque me encontraba muy cómodo y estaba haciendo lo que quería. Pero sobre todo, generacionalmente me sentía más cerca de Facu y los chicos que de los Generación Dorada, porque también mi manera de ser es esa, ¿viste? Soy un poco maduro y me gustó siempre juntarme con pibes más chicos, entonces con ellos era idilio realmente. Y ver cómo ellos estaban desesperados por rebelarse ante la situación de trascender mínimamente todo el legado anterior, fue muy, muy movilizante, pero lo pongo incluso por encima del partido de Brasil con Río, que fue terrible, porque todo ese recorrido que encima inició en los Panamericanos de Lima, que el equipo arranca para el orto, parecía que iba a ser un desastre todo. Yo aprendí mucho también de esos ciclos, viste, que las turbulencias generan inseguridades y por ahí te llevan puesto. Sí. Si no estás bien plantado, te llevan puesto. Entonces, esa parte de convivencia, de cómo afrontar la derrota, de cómo superar la derrota, cuando llega la victoria, y es una victoria fuerte como la de Serbia, pero es una sensación que no volví a vivir, nunca volví a vivir, ni creo que la vuelva a vivir tampoco. Y porque además se dio en un contexto muy especial. Sí, sí. ¿Por qué te vas de la CAB? Paralelamente a todo este fenómeno de Mundial de China, que realmente era ver cómo la gente se iba sumando al equipo y se empezaban a levantar a la mañana y de pronto los primeros partidos no importaban a nadie, pero después ya había jugadores que aparecían en las tendencias de Twitter y cada vez más pedido de nota, cada vez más, hasta que bueno, en un momento era un quilombo absoluto. Paralelamente a eso había un frente opositor que en Buenos Aires que iba... en la CAP se vota por provincia, ¿viste? Es un estatuto que votan, cada federativo tiene su voto. Y bueno, y el Frente Opositor iba ganando terreno cada vez con más dirigentes federativos de provincias. Y bueno, en diciembre era la elección y yo me acuerdo muy, muy patente que antes de la final Zubiele me dice, me parece que vamos a perder la elección. Digo, pero ¿cómo? Si Argentina puede ganar el Mundial, es imposible. Si perdemos la final, perdemos la elección. Bueno, un baldazo de agua fría menor, porque yo digo, esto no tiene sentido, estás a punto de ser campeón del mundo. Pero cuando volví me di cuenta cómo estaban las cosas, mucho federativo se había dado vuelta, veo traiciones, rosca política de la peor calaña posible, pero patético. Eso,
a mí me llevó a un nivel de frustración que me duró años directamente, de ver gente que su palabra no valía un peso, ¿entendés? Que decían una cosa y después iban y hacían otra. ¿Y por qué hacían otra? ¿Les prometían Y algo? es ese movimiento que con el tiempo se ve replicado en el fútbol, lamentablemente. Claro. Es promesas de cosas para tu provincia o para clubes de la provincia, no sé qué, a cambio de los votos, y esos votos te vuelven imposible de derrotar. Ujú. Entonces, bueno, llega la elección, perdemos. Yo me acuerdo que he perdido un poco de recuerdos en el camino porque realmente me hizo mucho daño, pero tengo una pelea muy fuerte con Subiela uno de los días antes, que me dice, voy a armar una reunión con Borro, que era el presidente que asumía, porque vamos a aceptar la derrota. Y le digo, sos un cagón de mierda, ¿cómo te vas a bajar así? Tanta gente dependiendo de vos. Bueno, nos peleamos, portazo, me voy. Me voy de la CAB, yo afectado por la situación, elecciones, perdemos, y al otro día voy, agarro mis petates y me fui a mi casa. Y renuncié al toque, porque ya no me iba a quedar. Yo, viste, en el medio había tomado posición. Claro. No podías laburar No con podía, no Borro y podía. No equipo. podía, estaba, más allá de que mis principios me llevaban a no, estaban todos, había, en el camino, viste, de la elección, nosotros, te vas hablando con gente, y para mí realmente la palabra tiene un peso y yo no la iba a bajar. Me pidieron 1000 veces que siga, incluso el mismo Borro, con quien la verdad que se portó re bien conmigo, pero yo dije, yo no voy a seguir, yo me voy. Y bueno, ahí tomé la decisión, que fue un golpe muy duro, muy duro, muy duro. Al día de hoy me mantengo esos momentos de tristeza en la cabeza de cuando el día que me fui, cómo volvía en el subte llorando, con mis blogcitos de nota, muy triste. 2022 arranca para en la Sí. mano, o sea que entre 2019 y 2022 hay un tiempo, Un híbrido en mi vida que es hay, terrible. hay Está la pandemia encima. pandemia, claro. ¿Qué hay en ese híbrido? Primero, desesperación económica. Me acuerdo muy patente que hasta febrero todo tranquilo, yo renuncio en diciembre, hasta febrero todo tranquilo, y después digo, ¿qué garcha voy a hacer con mi vida? Bueno, arranca una posibilidad de Renault de ser como un chofer de los jugadores, llevarle las camionetas cuando venían a la Argentina. Entonces, les llevo una camioneta a Chapo a Pico, les llevo una camioneta a Manu, les llevo una camioneta a Luis. Bueno, era como medio eso, ¿viste? Como un Sí, chofer. chofer. Paralelamente a eso, escribo un libro del Mundial que se llama El Legado y uno de cuentos. O sea, yo trataba en mis momentos de pandemia que también coqueteaba con el suicidio, ¿Sí? sí, no, depresión. Pero Depresión y estabas abandono. Y no clínicamente sabía qué iba. diagnosticado. No tanto, pero no sabía qué iba a pasar con mi vida laboral. Era una incertidumbre muy grande Claro. porque ni siquiera sabía para dónde ir. Te doy un ejemplo de lo perdido que estaba. Le mando un mensaje a Tinelli. Le digo, Marcelo, yo soy CM, yo era CM de la Confederación Argentina de Básquet, se pasó esto, él estaba entrando en el básquet, pero a la vez estaba coqueteando con el fútbol, ya más liga profesional, algo así me suena. Y me dice, sí, sé perfectamente quién sos, te voy a tener en cuenta. Para que vea que yo estaba apuntando para cualquier lado. Y al final obviamente no quedó la nada. Y yo todo ese tiempo no sabía bien qué hacer. Entonces también arranco un podcast con Lapro. Participaste, siempre Sí, estás, Juan, claro. siempre Sí, estuviste. sí, Te sí, lo sí. tengo que reconocer y agradecer porque siempre estuviste. Bueno, hacíamos un podcast, salía por Zoom, el audio era un desastre, pero bueno, era una búsqueda nuestra. Y ahí más o menos me doy cuenta, por lo menos en esos meses, que yo quería empezar a mostrarme un poquito más en un camino que no necesariamente era periodístico. Si me tocaba volver a hacer periodismo y agarrar en ESPN, lo iba a hacer. Pero mi búsqueda, que ni siquiera la terminaba de confirmar conmigo mismo, yo iba por inercia, por intuición, iba para ese lado de... Sí, bueno, también me gusta tirar chistes, yo escribía y en los cuentos buscaba claramente una cuota humorística. Mis amigos me lo decían, jugátela por este lado que tenés chance. Y empieza a surgir un vínculo con Miguel Granados y Sí. con Lucas. Paralelamente íbamos a jugar al básquet. Y los dos en ese momento me dicen, che, yo si algún día llego a hacer algo, sí o sí te quiero. Y paralelamente a eso también Matías lee un libro mío, Matías Martín lee un Claro. libro mío de cuentos y me escribe y me dice, yo el año que viene quiero que estés con nosotros. El libro es La vez que casi Ese me libro, muero y otros cuentos. exactamente. Ese libro que
Fue un fracaso total cuando se publica en 2016. La Pero editorial... después la rompe No, toda. no, después fue una bomba absoluta, pero en ese momento yo no vendo muchos ejemplares, me escriben de la editorial y me dicen, tiene una historia terrible, me dicen, nosotros en el archivo tenemos poco espacio, si querés llevarte los libros, llévatelos, si no los tenemos que triturar y destruir. Voy, me llevo todos los libros en una camioneta prestada, los llevo a mi casa, ¿Cuántos libros? 800 libros. Los empiezo a repartir por los cafés, me iba a tomar un café y dejaba un libro, iba en el subte, dejaba en la línea, en los asientos de la línea B, dejaba el libro ahí, iba para todos lados regalando libros y bueno, muchos amigos que me ayudaron a distribuirlo. Pero esto no fue hace 20 años, No, fue esto- hace 5. Sí, en 2019, 2018, Prepandemia. esos años. Ok, sí, todavía laburabas en la CAB. Claro. Perfecto. Bueno, viste, uno después pues, con el tiempo yo me di cuenta que con el fracaso uno convive, no, eso yo no lo veía como realmente, fue un desastre, no, yo tenía los libros ahí en mi casa y dije, bueno. ¿Se los regalaste a los jugadores? Sí, por supuesto, todos los jugadores tenían mínimo 2 ejemplares. No, a todos les hice hacer promoción, Manu hizo promoción, lo que pasa es que a veces no alcanzaba, viste, no me conocía nadie. Yo, de hecho, para mí, a la distancia, me doy cuenta que a mí me agarra Sudamericana para publicar ese libro de cuentos porque me acomodan Paenza y Manu. Paenza era la estrella de Random House y Claro, y por el Manu, tema de los libros de matemáticas. claro, exactamente. Perfecto. Y de pronto, un día me escribe de Sudamericana y me dice, nos gustaban muchísimo tus cuentos, queremos publicarlo. Y yo digo, esto está totalmente... Pero bueno, no dije nada, nunca dije nada y seguí camino. Y cuando le fue mal, además, yo me sentía que lo estaba decepcionando a ellos. Después, cuando se dio vuelta la tortilla, fue un momento increíble. Pero bueno, toda esa parte literaria a mí me empujaba. ¿Te ¿viste? resulta fácil escribir cuentos? Bueno, ahora sé, desde que fui padre casi que no puedo escribir mucho, pero yo... Olivia nació el 30 de 2000, octubre sí. de 2023. Sí. Escorpiana, bien. Escorpiana, mucho carácter, mucho temperamento y destrato, me atrevo a decir. Yo escribía, yo digamos, no me considero fuerte en ningún apartado salvo la escritura. En la escritura siempre supe que yo me atrevía a competir ahí. En otro universo no me animo. Ni jugando a nada, ni nada. Pero ahí es como que yo me veo, digo, bueno, si yo me estoy solo con un texto para escribir, algo voy a poder hacer. Siempre tuve esa confianza que, insisto, no la tuve en otra cosa nunca. Ahora, ¿cómo es escribir un cuento en términos de estructura narrativa? ¿Se te ocurre la idea? ¿Empezás por el principio y va fluyendo? ¿Tenés algo en la cabeza y vas pergeñando todo como para llegar a eso? Tenía mucho influencia de Cassiari, yo, ¿viste? Y Claro. él una vez había contado que anotaba en una heladera, en un blog de notas, cosas que le iban surgiendo en su cabeza a la noche, con amigos, en reuniones, y yo copié concretamente esa manera de agarrar ideas, y después las iba escribiendo, y después, con tanta lectura, también hay muchos finales de libro, o inicios, Sí. o estructura de construcción de personaje que vas adquiriendo de manera inevitable, y lo iba haciendo así. Ahora, hoy, por ejemplo, un fan de la comunidad de PLM te dice, no leí una novela en mi vida Sí. y quiero que vos me recomiendes una. ¿Cuál le recomendás? Yo, porque además con el nicho del básquet, en un momento cuando empieza a crecer, los pibes de la selección, al pedo, en muchos momentos de concentraciones, me decían, recomendame un libro. Yo recomendé siempre La Uruguaya de Pedro Mayrani. Sí. Un libro fácil. Tengo el corto. nuevo que todavía no lo arranqué. Vi que era muy largo y todavía no me animé. Siempre iba por ahí, libros fáciles y atractivos, Sí, ¿viste? sí. Y bueno, ese fue el libro que yo siempre recomendé, que de hecho muchos pibitos de par en la mano me han dicho, loco, recomendame un libro, bueno, ese es el que yo siempre recomiendo. ¿Cómo nace Par en la Mano? Teniendo en cuenta ese vínculo basquetbolístico con Miguel y con Lucas, en paralelo, los dos diciéndote cuando arranque un proyecto te voy a tener en cuenta. ¿Cuánto tiempo estuviste con Matute? No, me fui 3 años. Todo 3 pasa, años, ya todo era, ¿no? pasa, Ya todo pasa. era Sí, ya era la era urbana. urbana, perfecto. Ahí... ¿La pasaste bien con Matute? Sí. No, espectacular. Mis primeras armas. La otra vez me crucé con la primera columna donde yo no sabía qué hablar, porque realmente Matías me manda, ¿viste? Me manda a la cancha y no sabía él qué esperar de mí, yo no sabía nada de los demás tampoco. Entonces, por ejemplo, ese día yo llego a Urbana
y me pregunta Chini, que era la semana, y me dice, ¿qué necesitas? Le digo, no, vengo a hacer una columna, supuestamente vengo a hacer una columna. Y ahí aparece Matías y me dice, bueno, vení, poné, sé vos, no va a pasar nada, yo te voy a acompañar. Bueno, él muchísimas veces, Clemente también, por supuesto, y en mí, dice, Juan, era un grupo muy, muy ameno que me ayudó mucho a adaptarme porque otra situación, había pandemia, entonces ellos estaban adentro y yo estaba afuera, cagado de frío, con mi barbijito puesto. Era imposible trascender de esa manera, ¿viste? Pero bueno, todas enseñanzas, todas enseñanzas. Y paralelamente a Lucas le ofrece Vorterix hacer un programa y él dice, bueno, si no estaba tan convencido él, pero dice, vamos a probar y si Alfred, que era alguien con quien ella hacía videos viendo peleas de fútbol, hacían como Zooms, ¿viste? Claro. Y vamos a probar este tridente a ver qué pasa. Yo no lo conocía a Alfredo, dudé mucho en agarrar porque también el programa inicialmente iba a salir de 13 a 15 y era el mismo horario de Todo Pasa. Claro. Entonces yo le había dicho que no a Luca. Todos los cambios laborales a mí me llevaron puesto, entonces yo estaba muy triste por esa situación, pero bueno, al final va de 19 a 21 y agarro. Y nada, yo creo que más allá de que los roles nuestros y nuestras personalidades encajaban justo, se dio un hecho fortuito que en ese momento, en ese horario no había nada, no estaba desarrollado el contexto del stream de 4 personas hablando pavadas, sin una guía, sin una referencia, mucho menos radial, ¿viste? En su estructura. Y empezó a crecer. Es un fenómeno que fue creciendo, pero que yo a la distancia percibo que sin todos esos factores no hubiese podido pasar. Hay mucho de aquella hora inicial de cuál es, de Mario, Sí. Marcelo Gatman y Eduardo de la Puente, Sí. de algunas horas iniciales de Perros, Sí. de Basta en Basta, su por momento, supuesto. Basta era la- como referencia, pero al mismo tiempo hay mucha gente que se siente identificada y Sí. se reconoce en alguno de los 4, porque voy a agregar a Joaquín también. Sí, ahora ya somos 5, ya es directamente un universo muy grande. Yo creo que esto que decís tiene que ver con las personalidades. Y eso también fue azaroso, porque no es que Luca fue diciendo, voy a poner un tímido, voy a poner un verborrágico, voy a poner un carismático y un neurótico. No, fue pasando, ¿viste? Sucedió que las personas que lo rodeamos, que encima somos 10 años más grandes que él todo, tuviésemos esa manera de ser. Claro, está Robert también, me lo había olvidado. Está a él. Robert. Robert Sí, sí. es como el líder humorístico en este momento del programa. Entonces, y que todas esas personas se lleven bien también. No solamente que tengan una manera de ser, sino que se lleven bien. Surgió. No creo que pase frecuentemente y dudo que vuelva a pasar, además. Por ejemplo, yo ya sé, tengo muy claro que el highlight laboral en mi vida de medios es este. No voy a tener otro. Este fue muy fuerte, ¿viste? Pero puede durar un poco más. Y bueno, No lo ojalá. termines. Pero sí tengo bien claro eso de que es muy. Al principio lo consideré algo como más fácil, porque cuando te pasan, decís, no era tan complicado generar este ambiente, este clima, esta atmósfera. Y después cuando empieza a pasar el tiempo y además ver que no se puede replicar en otros lugares tan fácilmente, si bien se intenta y con gente hasta más capaz que uno, decir, esto realmente se mezclaron muchos factores, ¿viste? Es como cuando el rompecabezas queda muy perfecto. Uh-huh. La pandemia es uno de esos, más allá de que el programa nace post pandemia / cuarentena. Hay mucha gente que dice, Paren la mano es mi mejor amigo, me rescató de un momento de mierda, que no tenía que ver quizás con la etapa de encierro, sino con el post. Bueno, ¿ahora qué hago después de estar encerrado? Puede ser realmente, porque tampoco había tanto programa humorístico, ¿viste? Que ese detallecito lo puso Lucas justamente, así como yo tenía mi rol introspectivo, Alfredo Fútbol. Paren la mano siempre tuvo como un apartado que era, vamos a tratar de en estas 2 horas al menos una vez reírnos, fuerte. Y eso no estaba, no se veía en otros programas de manera tan acentuada. Sí, y creo también reírse de ustedes mismos. Sí, clave. En un medio donde quizás hay mucho hacia afuera, una necesidad de parecer impoluto, de no tener contradicciones, Sí. de tener siempre una línea, hasta incluso de hacer el comentario que la gente quiere escuchar, que no sé si es el que vos tenés o sentís, pero que a veces
como tomás esa demanda de, che, el público está esperando que yo diga esto, aunque no esté tan convencido, yo lo voy a decir. Sí. Y ustedes no entraron en esa. Sí, yo creo que eso también tenía que ver con que éramos unos 4 de copa terrible cuando empezamos, entonces teníamos muy en claro que nuestra opinión no le importaba a nadie, siempre lo decíamos de hecho, ¿viste? Y hoy en día eso sí un poco cambió, ponerle nosotros el otro día, el día de lo de la central, nos decían en el chat permanentemente, no sean cómplices, hablen. Y eso antes no nos pasaba ni en pedo a nosotros porque nadie le daba valor a nuestra palabra como algo de peso. Bueno, son las reglas del juego y también las consecuencias de haber crecido. Hay que aceptarlo. Sí, hay que hacerse cargo de eso. No es fácil, no, pero no toca. No es fácil. A mí, de hecho, esa parte a mí no me convence, realmente no me convence de dejar de decir y pensar muchas cosas que van por dentro porque la opinión ajena empieza a meterse en la de uno y es una mierda, realmente lo odio, pero bueno, es lo que decimos, ¿no? Hay que aceptar porque son las reglas del juego y estuvieron desde el día 1, no es que fueron puestas después. Otro factor que quizás influyó fue el éxito del seleccionado argentino que les permitió, por ejemplo, además de entablar relaciones, viajar a Qatar 2022, formar parte con la cobertura del tercer título del mundo. También estuviste. Sí, después increíble. La Copa América 2024 también, o sea, y yo lo hablaba con la Cobra, hay mucho de repercusión que también se da porque al seleccionado le va bien. Sí. Nosotros ahí vamos, así como le fue bien, le podría haber ido mal. Yo me acuerdo después del partido de Arabia, hay un posteo que yo pongo y que me decían, piedra, vuélvanse. Bueno, a muchos. Martínez pasó Chapo Martínez, por supuesto. Era muy castigado el influencer viviendo la experiencia. Claro. Muy castigado. Después te va bien, el equipo se campeón y se da vuelta a toda esa tortilla hasta pasar a ser como considerado como algo, un talismán, ¿viste? No puede ser, pero bueno, eso sucedió. Y a nosotros puntualmente nos une mucho como grupo haber convivido un mes. Nosotros estábamos muy alejados, lejos de la Perla y lejos de estos lugares que paraban muchos de los medios. Estábamos como en una suerte de tercer cordón de conurbano, alejadísimo en un lugar oscuro, y convivíamos los 5 en la misma casa, y eso, los 4, perdón, y ahí verdaderamente se afianzaron las relaciones de nosotros. Y si encima se corona con el título, bueno. Pero volviendo un poco a lo que era el comienzo de esta charla, yo cuando terminó China, o incluso cuando terminó Río, yo dije, yo no voy a vivir nunca más esto, y de pronto volvió a pasar. Uh-huh. Entonces, un poco sigue abierta la ilusión de que vuelva a vivir algo fuerte en mi vida, aunque cada vez lo pongo más en duda. Pero formaste parte de una transmisión cuyo título es Germán Beder, campeón del mundo. Sí. Un partido de fútbol que no sé cuánta gente estaba viendo. 25 lucas. 25 lucas. No, son cosas muy absurdas que pasan. O sea... Y siguen pasando, eso es verdad. Nosotros tuvimos Luna Park lleno después de Qatar, tuvimos Vélez. Fueron muchas experiencias que no hubiésemos imaginado nunca y que terminaron sucediendo. Sos un tipo normal al que le han pasado cosas extraordinarias en el último tiempo. Sí. ¿Cómo convivís con tu normalidad y con estas cosas que no son normales? Llenar teatros, que la gente esté desesperada y quiera verte campeón del mundo en un partido. Sin saber patear la pelota, puede ser lo más contradictorio de todo. No, o sea, esto a mí me agarró... A mí y a mis compañeros nos agarra de grandes, con 40 años, porque en otro contexto yo me la ponía en cuanto a promiscuidad, en cuanto a decisiones, en cuanto a ego. En el momento de más reflectores sobre mi cabeza, que fue en 2022 y 2023, porque yo era un personaje que no conocía a nadie, y de pronto aparezco ahí con mis inseguridades, pero explicitándola y no sé qué. Yo ahí tomo la decisión con mi pareja, con Paula, de buscar a Olivia, y ahí el ego quedó pero totalmente corrido. Y un poco fue pensado eso. Yo no quería estar todo el tiempo que sobre mi figura esté todo el tiempo diciendo, ¿ahora qué voy a hacer? Nada. Mirá, no vas a poder pensar en eso porque tenés 1000 quilombos por resolver por delante, que es
alimentar a una persona y ser responsable de una criatura. Entonces, a mí me hizo bien esa parte. Y también otro componente que es el de, bueno, yo soy muy cagón para todo, pero al fin y al cabo me mando. Entonces, lo mismo, no sabía si iba a rendir en un programa, pero me mandé. No sabía cómo nos iba a ir en Qatar, pero nos fuimos un mes a vivir allá. Y es como que, viste, la situación te va llevando, pero si vos no tenés la iniciativa de hacerlo, también podés quedar a mitad de camino. ¿Cómo te llevas con la plata, teniendo en cuenta que No. en su momento fue un tema de incertidumbre de, bueno, ¿cómo hago para llegar a fin de mes o a la semana que viene? Sí. Hoy que Nah. ganás guita. Provengo de nosotros siempre jugamos, yo provengo de la patria sanguchera, soy una persona formada por la patria sanguchera, entonces cada vez que hay un catering y está Alfredo, Joaquín y yo, que venimos del mismo micromundo, estamos comiendo desesperadamente y manoteando todo lo que podemos hacer. Esa manera de comportarse la traslado al dinero los primeros 2 años que yo, nada, no, todo me lo guardaba porque no quería. Yo decía, yo no sé cuánto me va a durar esto. Al día de hoy lo digo, no sé cuánto me va a durar esto, entonces tengo que tener cuidado, tengo que ser responsable. Y si me excedía en algo, como decirte, unas vacaciones en monte, sacando un poco más cerca de la playa de lo que sacaba antes, me castigaba, pero muy duramente. Y ahora bajé un poquito, relajé en el sentido de que al ser padre, como que le quiero dar todos los gustos a Oribe, que tenga todo lo que se pueda, y aunque eso me obligue a bajar un poco la guardia con el ahorro, que fue siempre mi lucha, ¿viste? Pero En estos estás al años. tanto de cuánto ganás, Todo, fijás todo, peso todo. por peso, cuánto gastás. Y sí, Eh, nunca dejé de hacerlo, porque vos pensás que Está son bueno eso. muchos años Eh. de vivir en perfil. Yo cobraba los tickets canasta, ¿viste? Entonces, y en Olé también, cada feriado que se pagaba más, y lo quería ir a trabajar el feriado para tener un manguito más. O sea, la plata la necesitaba. Entonces, ahora que por ahí la tengo, no me atrevo a ir y comprarme un reloj. No me sale, no me sale. Es una manera de ser ya, no creo que vaya a cambiar. No va a cambiar, te lo confirmo. Eh, ¿Cómo te llevas con los fans, los haters? Tienen una intensidad Sí, muy, muy difícil de igualar. Es una trampa seguir ese ritmo, ni creerse todo lo bueno, ni creerse todo lo malo. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica totalmente. cuando lo ves en las redes, en el chat. ¿Cómo te llevas con esta altísima intensidad? Al principio, que eran todos elogios, yo detecté que no era real. Cuando a mí me decían, soy lo más cómico del mundo, soy la persona que más me hace reír la vida, yo detecté que eso no era real. Entonces me sirvió para cuando se empezó a dar vuelta, que veo que le pasó a todas las personas, eso también me ayudó a ver que a todos en algún momento empieza a correr la aguja del reloj y en un momento estás acá, pero después estás acá. Y el concepto es, antes no eras así. Sí, es muchas. Algo que me sucede también es Germán me hace reír, pero, y ahí viene algo que antes no existía y ahora existe. Y bueno, a mí es un tema, tocas un tema que a mí bueno, hice muchos años de terapia, yo no estaba preparado para ese tipo de situaciones, como no estaba Ujú. preparado para lo bueno, por supuesto no estaba preparado para lo malo, y me hizo un daño, me sigue haciendo. Y al extremo tal que yo no estoy convencido, me parece totalmente injusto que una persona que yo no conozco me ataque. Vamos a partir de esa base inocente del tema. Sí. Entonces, al principio yo iba y le escribía a esa persona y le decía, ¿por qué me estás atacando? Y si no me conocés, yo no te hice nada. Y hasta que puedo entenderlo, que por ahí es alguien que está al pedo molestando, ¿viste? Pero no me cierra y no estoy dispuesto a que mi crecimiento implique que también crezca ese apartado. Prefiero ser una persona de nicho y hasta irme apagando de a poco a ir y tener una exposición gigantesca, y que eso implique también que me emputee más gente. No tengo ganas, ¿viste? Es como que digo, yo estoy grande, no estoy dispuesto. Básicamente esa es mi regla central, no estoy dispuesto. En el libro Meditaciones, Marco Aurelio habla de prescindir de la opinión de los demás, que uno es mucho más fuerte y más sabio cuando prescinde de la opinión Sí, de los demás. Lo estoy leyendo por segunda vez
Es un libro fabuloso, fabuloso, tiene la filosofía estoica, pero más allá de que algunas cosas están como sobrenarradas y Sí, creo sí, sí. que se trata de forzar la aplicación, hay cosas que son muy sensatas. Y sí, pero ¿por qué tengo que estar pendiente de la opinión de los demás? ¿Y por qué sucede para vos? No lo sé. Porque yo eso lo entiendo No lo perfectamente, sé. pero hay un momento que estoy ahí en Twitter viendo y digo, loco, no, pero estoy haciéndolo. Lo increíble que, por ejemplo, te salen un para ti. Barsky es un... Pero eso no es para mí. ¿Por qué me lo pones en para ti si en realidad lo que Eso yo es no una quiero es leer injusticia. eso? Eso lo veo. Algoritmo, hágalo. Haga su trabajo, algoritmo. Hágalo. Sí, es verdad. Pero bueno, también es cierto que hay algo de las redes, sobre todo de Twitter, que nos estimula. Sí, 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 sí. Hasta incluso a veces hay morbo de, no sé, hay 2 o 3 temas picantes y uno escrolea de curioso, de chusma, Sí, sí. aunque no tenga absolutamente nada que ver con nuestra vida, pero nos pasa. Es increíble. Nosotros, así todo, tenemos muy poco hateo, ¿viste? Sí, No. no, lo de ustedes Comparado es con gente que realmente. 90-10. Claro, pero ponele, yo a veces lo hablaba con Miguel. He tratado de hablarlo con todas las personas del medio que más o menos tengo un vínculo, a ver cómo atravesaron ellos. Y ponele, Miguel hace muchos años ya que está en esto, y él me decía, yo hay veces que me pongo muy mal con la situación y que estoy afectado y paso 24 horas con cara de orto. Y bueno, está bien, es otra escala donde, viste, por ahí a veces lo putean mucho juntos, a él o a cualquiera, ¿no? Y esa situación yo por suerte no la viví, pero igualmente ver que alguien te está cuestionando a veces insultando directamente, no me cierra, no me cierra. ¿Crees que hay, no sé si interna, pero sí una tensión entre el ya analógico concepto de periodismo tradicional y las redes, que hay competencia donde debería haber integración, que ya hoy el mundo de las comunicaciones no pasa por establecer qué es lo tradicional y qué es lo nuevo, sino qué eligen las personas a determinada edad? Y lo pienso, pero a la vez veo que las generaciones más chicas están detrás de consumir personas y no medios. Ujú. Entonces, como que el medio perdió su valor y va camino a perderlo más todavía, y los personajes a la vez tienen vida más efímera. Entonces, alguien con una opinión totalmente validada, como puede ser hoy Davito, no sabes qué va a pasar en 5 años. No por él, que es un pibe espectacular y está muy enfocado, o sea, no creo que sea el caso. Pero bueno, vamos a poner un caso así parecido. Y vos decís, esta persona no sé qué va a pasar en 5 años con él. Y en cambio vos, cuando estabas en TN, vos sabías que toda tu vida ibas a vivir siendo periodista, porque era lo que a vos te gustaba y también para lo que estabas construyéndote como laburante. Y eso entonces me lleva a dudar de si en realidad va a haber influencers bajando línea, pero no información pura y dura, yo creo que cada vez menos. No. O sea, cada vez que yo consumo algo informativo, ya viene con una bajada de línea adentro. Claro. Y me acostumbré a decirlo así. Y esa bajada de línea más está direccionada, en este caso, vamos a hablar de Twitter, por lo que vos vayas buscando de tu algoritmo. Si vos estás en contra de Tapia, todo lo que te va a aparecer va a ser en contra de Tapia. Sí. Y entonces vos vas a leer lo que tenés ganas de leer también. Ya no Sí. vas a leer más lo que no... Cosa que diga, mira, esto está bueno, no lo sabía y puedo aceptarlo. No va a suceder No, más. es que cada vez hay mucho más de la ley del según cómo te caiga. Claro, exactamente. Es, o sea, no es la manera en la que yo crecí y me formé, No. pero entiendo que, bueno, los tiempos cambian y van para cualquier lado. Es un choque para nosotros. Sí, Yo soy sí, sí. mayor que vos, pero también me crié con eso. En cambio, los chicos no. Los chicos de 15, entre 15 y 25, han tenido este prisma Sí. para producir, para Sí, consumir, sí. o sea, y pueden estar más cómodos, más familiarizados con esto. Y va a ser un desafío, porque esto es como una tendencia en aumento. Sí, hasta irreversible, pero sí. Sí,
Quizá esto también es Claro, cíclico. porque encima es muy cíclico, es un fenómeno muy raro. Porque ¿no? además el sobregiro es el peor enemigo del hombre en este mundo de las comunicaciones. Y si bien la cultura de la cancelación es tan intensa como efímera, te puede tocar una ola de la que no podés volver. Terrible. Es bravo eso, es bravo. Igual lo mismo, Miguel también me decía, son 24 horas. Son 24 horas de una persona. Abrís Twitter y están todos puteándote. Y después de esas 24 horas, capaz de 48, pasó. Se pasó. Por eso es tan intenso como efímero. Agotador también, ¿eh? Agotador. Porque además el tiempo sigue pasando de la misma manera. Sí. Segundos, minutos, Sí, horas, señor. días, meses y años. ¿Cómo te imaginas dentro de 5 años? No te digo 10, 5. Si querés a los 50, en 2033. Me gustaría seguir en este medio, digamos, pero no a cualquier costo, que era lo que te decía antes. Yo no tengo ganas, o sea, me gustaría seguir trabajando en medio y teniendo un espacio, pero si crece mucho la tendencia actual de cada persona que se presenta a un programa, apenas levanta un poquito la cabeza, tirarle un escopetazo, y bueno, no, entonces no. Entonces haciendo otra cosa. ¿Qué? Y ese es el gran dilema que tengo en mi vida, porque yo encima ahora tengo una responsabilidad extra, ¿viste? Que es la de la jovencita esta, y a mí me pesa, porque antes era yo solo con mis inseguridades y mis problemas, pero ahora es una responsabilidad extra y yo necesito trabajar. Y no lo sé, sinceramente no lo sé. Creo que tengo herramientas, me quedan unas balas, pues te digo unas balas que me quedan. Yo quiero hacer la biografía de Chapu desde el día que él se retira, anuncia su retiro con bigotes en el Real Madrid, hasta hoy, todo lo que fue su decadencia como ser humano. Entonces él yendo a los partidos de homenaje, no metiendo ningún triple, puteando, nada, muchas cosas, mucho anecdotario que tenemos que él encima está dispuesto. Vos me decís, yo esto te lo cedo todo. Y siempre me aporta más anécdota. Después tengo 10 años de audios con Facu. Facu desde 2016 en adelante, él me pasa audios, hoy en día ya hasta son audios de 20 minutos por ahí, contando crónica de partido, toda la etapa NBA pero tengo audio de él de descarga, viste, saliendo de la cancha y puteando o a la vez muy contento, y yo fui guardando todos esos WhatsApp, y bueno, ese material un día yo me gustaría poder trasladarlo a libro o a lo que sea, pero realmente es un material muy, muy potente. Y después tengo la bala final, que es un golpe bajo que no querría tener que llegar, pero no lo descarto si la situación no lo demanda, que es algo de Olivia. Porque también el primer año de Olivia yo todos los días iba escribiendo algo de ella. Después ya no me dio el cuero y no lo pude hacer más, pero todos los días iba anotando sobre su evolución, desde el embarazo incluso. Entonces tengo muchos caracteres escritos. Pero, viste, son todas balas que las mantengo un costadito, porque si las empiezo a quemar, no sé qué hago a los 60 años. No. Ay, te falta el documental de China 2019. Tengo todo ese material también. Ese material. Es clave. Sí. ¿Te encontrás con ese Germán de 5 o 6 años que empezaba a jugar al básquet en Bahía? Sí. Él está ahí, tímido, ya cultivando sus primeras inseguridades. No tiene la menor idea de lo que le va a pasar. Y llegás vos, con Olivia, con Paula, con Olé Perfil como primera gran etapa, la CAB como segunda gran etapa, Par en la Mano como tercera gran etapa de tu vida. O sea, vos sabés todo lo que hay entre etapa y etapa, las emociones mezcladas, las situaciones que tuviste que atravesar. ¿Qué le dirías a ese pibe? Y paciencia. O sea, yo toda la vida estaba muy desesperado porque me pasen las cosas. Y a veces el tiempo necesita su maduración para que pasen cosas y te pasen cosas malas también, y de esas cosas malas crecer. Y también lo otro que intenté, pasa que es un mensaje ya de anciano, pero es disfrutar el camino, tratar de disfrutarlo. Yo me doy cuenta que hasta CAB
que ya era una persona de 30 y pico de años, no disfrutaba, padecía. Todo el tiempo estaba en una situación de padecimiento. Al día de hoy un poco sigue esa manera de ser. Vos fijate que yo en ningún momento paré la mano, quise mirar para atrás y decir, che, loco, llenamos un estadio. No puedo mirar para atrás. No puedo mirar para atrás porque si no pierdo el foco. Pero sí es clave disfrutarlo, porque después se te fue y ni siquiera lo llegaste a tocar, ¿viste? Entonces, eso, un poco iría por ese lado. Y después también otra cosa que le diría que fue un trauma muy fuerte para mi vida es que no pasa nada si las mujeres no te dan bola. Después hay una te da bola después. Cuando sos más grande, una después te da bola. Al principio no. Eso no va a cambiar. ¿Era un trauma? Sí, por favor. Yo tenía muchos problemas. Primero tenía un acné, pero estamos hablando de un acné fuerte, poderoso. Después, yo comía muchas veces en mi casa bife con papa frita, entonces andaba con un olor era un bodegón caminando. Entonces ahí ya teníamos dos factores que me alejaban de las mujeres. Y encima no me animaba. Mi poder era el chat, pero, viste, con el chat, después en un momento te tenés que ver con la persona y tratar de... Y nunca podía. Y después, bueno, alguien te da bola después. ¿Y sentís que ahora sos más guapo, más lindo? No, cambió todo. Cambió todo. Cambió todo, pero es ridículo, porque sigo siendo la misma persona. Sí. Los rastros de Nick siguen estando y de hecho ahora soy viejo. Entonces claro. Se sumaron problemas que antes no estaban. Pero hay algo que cambia, que es la seguridad de uno. ¿Entendés? Eso sí cambió. O sea, yo me manejo de una manera, aunque lo niegue, me manejo de una manera un poco más... no sé, como que estoy más tranquilo que en otro momento cuando tenía que sociabilizar y compartir. Es como que me siento más formado y también más capacitado para sacar esa situación adelante. En eso sí noto un pequeño cambio, lo noto verdaderamente. La última pregunta. Hay dos personas que te ofrecen que les manejes la comunicación. Sí. Y te dicen... He analizado tu trabajo, sos el mejor, quiero que manejes mi comunicación. Vos tenés que elegir entre las dos personas. Bien. Una es LeBron James y la otra es Michael Jordan. No, pero por favor. Jordan toda la vida. Jordan es un personaje que al día de hoy sigue teniendo un aura. Cada entrevista que él da es algo, pero espectacular. Y en contraposición, esto me van a putear, pero no me importa, LeBron está mostrando actitudes en el último tiempo que no lo dejan también parado desde lo humano. Está bien que Jordan es una basura también, pero era nuestra basura. Era nuestra basura, es el ícono de mí, es el póster de mi vida deportiva. Entonces, y encima, bueno, ni nos ponemos en el apartado estético, que es otro detalle que realmente... el hombre más lindo del mundo. El hombre más lindo del mundo, sí. No, Jordan es único. Para mí él está escondido de hace mucho tiempo, ¿viste? Él le gusta su rol hermético. Entra y sale. Entra y sale cuando quiere y cuando entra es una locura. Pero además es una cuestión de carisma, de personalidad y de aura. Realmente lo veo así. Ni siquiera Kobe, que era un tipo con también una personalidad terrible, podía ponerse a su altura en cuanto a lo que su imagen genera para los demás. A veces, viste, aparecen videos de él en un barco paveando por la calle. Y la gente el DJ toca la canción de Alan Parsons. Ese video lo veo todo el tiempo. Vuelve loco. Sí. Jordan es un único, irrepetible. Y está bien, esto nos va a llevar con el tiempo a que nosotros nos digan... viste, es como los viejos que defendían a Estefano, qué sé yo, nos van a decir, no, bueno, pero vos porque no querés adaptarte a los tiempos de ahora, el básquet cambió, no sé qué, bueno, está bien. Yo me quedo con lo que yo viví y elijo eso, por lo menos mi opinión es esa. Es un tipo que era extremadamente ganador, pero además tenía un estilo de jugar que revolucionó el juego, muchas cosas que son para mí imposibles de replicar en la NBA actual y LeBron menos que menos. A mí me mata cuando Leo Messi, charlando conmigo para Clank, él ya había recibido un abrazo de LeBron cuando debuta en la Leagues Cup Inter Cruz Azul por el
partido que hace el gol de tiro libre, LeBron le da flor de abrazo. Me acuerdo. Y Leo dice, no, yo quiero la foto con Jordan. O sea, Es no, como increíble vi que la no se haya serie. generado esa foto todavía, ¿no? Yo creo que hay Tema de una cuestión marcas. de marcas, sí. Qué picardía, porque... Es picardía. No, porque sería una foto... Sí. Ah. Pasa que viste que tampoco lo ves a Jordan con otros deportistas, no lo ves con otras figuras, no hay mucho Lo cruce. hizo cuando estaba mucho con Jordan Nike. Saviola tiene una foto con él, Mirá, no Mascherano. me acordaba Creo que eso. Carlitos Tevez también. ¿Vos te acordás del Ice Bucket Challenge? Sí. Que él le tiran el baldazo de agua fría y desafía a Neymar. Claro, es verdad, es o sea, verdad. yo sé de Jordan cosas que ni él sabe. Sí. Pero tiene esa conexión cuando, por ejemplo, presentó la línea de ropa Jordan para el Paris Saint-Germain. Sí. Ese tipo de cosas. Que entra y sale. Entra y sale. Entra y sale. Increíble. ¿No? Y es increíble porque en la era de redes sociales, el tipo no tiene Twitter, no tiene nada, Instagram, nada. Y fue famoso cuando no había, mega famoso cuando no había redes sociales, y sigue siéndolo hoy. Sí. Con gente que ni siquiera lo vio jugar, porque Sí. el último gran partido de MJ es en el 98. Sí. Yo creo que los 2 años en Washington son decentes. Decentes. Obviamente no se puede comparar con lo que hizo en Chicago, pero el último partido fue en 2003. 22 años y medio No, pasaron. hay muchos pibes que no tienen ni idea de lo que era él jugando, porque tampoco hay tanto registro. Si bien hay, y tenés todo el universo de las dance, pero no hay tanto de él jugando partidos completos, ¿viste? No. Es más, o sea, un pibe que nació en 2010 en adelante, Jordan Claro. le queda lejísimo. Un pibe de 15 años hoy dice, ¿quién es Jordan? Y bueno, y ahí es cuando nosotros tenemos que venir y claro, sí, vení que te cuento. sentate que te voy a contar. Querido Germán, un placer. Un placer, Juan Pablo, papá. la pasé espectacular, espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias.